Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Para el día de hoy vamos a desarrollar el tema de diversidad de la vida, ¿sí? Corresponde a la cuarta unidad. Esta es nuestra primera sesión virtual de ciencia y tecnología. La experiencia de aprendizaje es analizando los efectos del líquido anti-envejecimiento de frutas. Por otro lado, el propósito para esta sesión explica cómo se relacionan los factores y elementos que generan la variedad climática que influye en el desarrollo de la diversidad y de la vida en la Tierra. Escribe 5 formas de vida en el planeta Tierra. ¿Qué es la biodiversidad? Muchachos, debemos pensar a dónde iremos en nuestro viaje de promoción. En el Perú hay mucho por ver. La diversidad en flora y fauna ya es abundante donde decidan ir. Recuerden cuidarlo. La biodiversidad vendría a ser la variedad de seres vivos que pueden habitar en un lugar determinado. En nuestro Perú encontramos una gran biodiversidad debido a los pisos ecológicos, al relieve, a otras condiciones como la temperatura, las cordilleras, todos estos aspectos favorecen a la biodiversidad. Por otro lado, tenemos lo siguiente. Estas preguntas los van a responder en el cuaderno. ¿Has escuchado alguna vez la palabra biodiversidad? Si tuvieras que definirla, ¿qué dirías? ¿Podrías hablar de biodiversidad a partir de fotografía? ¿Por qué? Si pudieras promocionar tu país para incrementar el turismo, ¿qué dirías? Y la última pregunta, ¿qué hace que el Perú tenga tal biodiversidad en casi todo el territorio? Entonces, estas preguntas las vas a responder en el cuaderno, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Existen niveles de biodiversidad? Claro, tenemos niveles de biodiversidad, ¿no? Como ustedes pueden observar en la imagen, en primera instancia están los productores, tenemos los consumidores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, hasta cuaternarios, ¿no? Cuando hablamos de biodiversidad, no solo nos referimos a la variedad de especies vegetales y animales que existen sobre el planeta, también nos referimos a la variabilidad genética que presentan las diferentes especies y a las características especiales que los ecosistemas adoptan por la interrelación, ¿sí? Entonces, va a depender, por otro lado, de la variabilidad genética. Recuerden, si hablamos de genética, hablamos del núcleo de la célula. Encontramos en el núcleo de la célula el ADN y existe una variabilidad en cuanto a esos genes y eso da lugar a la biodiversidad. ¿Cuáles son los niveles de biodiversidad? En primer lugar tenemos la diversidad genética, ¿no? Se refiere a la variación en una misma especie generada por el factor hereditario o genético, ¿sí? En este caso, una misma especie, va a existir una variación en una misma especie en cuanto al ámbito genético. Esto se produce a nivel de todos los seres vivos y repercute en aumento de la biodiversidad. Un claro ejemplo podría ser la siguiente imagen, ¿no? Los 4 pertenecen a la misma especie, pero hay una variabilidad genética, ¿sí? Muy bien, pasamos a lo siguiente. Diversidad de especies. En un ecosistema, jóvenes, podemos encontrar una gran variedad de especies, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen. Otra característica de la biodiversidad, a lo largo del tiempo y como consecuencia de las alteraciones de las condiciones del planeta, fueran geológicas, climáticas o por competencia entre las especies, muchas de ellas han desaparecido y han aparecido otras, ¿sí? Es un claro ejemplo el mamut. Este ser vivo, pues, hace millones y millones de años, pues, apareció. Tuvo que pasar por un proceso evolutivo, ¿sí? Finalmente, jóvenes, tenemos lo siguiente. La diversidad genética no se aplica solo a las especies animales, sino también a las especies vegetales. Por ejemplo,
que haya también variedad de ají y de muchos otros vegetales comestibles y no comestibles, ¿no? Podemos encontrar una gran variedad de ají, ¿no? Por ejemplo, en el Perú encontramos variedades de ají, de este tipo de especies. ¿Qué produce pérdida de biodiversidad? ¿Por qué se pierde la biodiversidad? Por muchos factores, ¿no? Uno de ellos es el hombre. Nosotros somos personas irracionales de alguna manera porque no cuidamos nuestra naturaleza, ¿no? Sabemos que la naturaleza es nuestro futuro y es necesario cuidar esa naturaleza. Si bien el comportamiento geológico y climático del planeta ha dado origen a la extinción de especies vegetales y animales a lo largo del tiempo de una manera natural, hoy por hoy la pérdida de la biodiversidad es causada directamente o indirectamente por la especie humana. ¿Cuánta pérdida, no? Y hoy en día se sigue pues perdiendo esta biodiversidad. Por ejemplo, en nuestra selva, las minerías ilegales contaminan bastante, ¿no? A los ecosistemas. La tala incontrolada que se puede dar en la selva, pues esto afecta a la biodiversidad. La actividad pesquera, ¿no? Hablamos de la actividad informal, que también contribuye a que se pierda la biodiversidad en un determinado ecosistema. Finalmente, jóvenes, se les está dejando dos preguntas. Ustedes tienen que buscar información y vas a argumentar por qué la biodiversidad se ve más afectada por las acciones del ser humano que de la propia naturaleza. Por otro lado, explica qué efectos directos e indirectos generan las acciones humanas contra la biodiversidad. Esta actividad lo vas a presentar el día martes 11 de agosto antes de las 2 de la tarde en la plataforma. Bueno, de preferencia jóvenes en la plataforma envíen sus actividades. Muy bien, con esto vamos a finalizar la sesión. Muchas gracias por prestar atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad.